Bienvenidos a Electrónica ABC. Hoy aprenderemos el funcionamiento de un relé o relevador. Este relé o relevador es un dispositivo electromagnético que funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina o un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos. Este componente electrónico lo vemos muy a menudo en muchos circuitos donde se aprecia que ahí vemos sus características de este relé. Mayormente este es el más básico de los relés o el relevador, que tiene 5 contactos, ¿no? 5 pines. Eso lo vamos a ver aquí. Aquí tienen estos relés una bobina que permite el accionamiento de los circuitos, ¿no? Cuando recién aquí le llega el voltaje especificado por el relé, ya sea 12 voltios, ya sea 24 voltios, 5 voltios, a esta bobina, según el relé, tiene un contacto común y dos contactos, ¿no? Un normalmente cerrado y un normalmente abierto. Principalmente cuando lo medimos así, sin ningún voltaje en la bobina, este relé entre el contacto común y el contacto cerrado está conduciendo. Pero cuando le llega el voltaje, este contacto pasa aquí, convirtiéndose en este contacto normalmente abierto en uno cerrado y este contacto cerrado en uno normalmente abierto. Entonces podemos controlar cargas de corriente alterna para muchos circuitos. Podemos controlar desde 10 amperes, ¿no? Aquí en sus especificaciones del relé vemos que ahí dice que la bobina puede accionarte con 5 voltios DC. Puede controlar una carga de 10 amperes 125 voltaje corriente alterna, o 10 amperes 250 voltaje corriente alterna, o 10 amperes 30 VDC, o 10 amperes 28 VDC, tanto como cargas alternas y corriente continua o corrientes directas. Aquí tengo otro que este es de una bobina de la marca Finder. Tengo su accionamiento en la bobina de 24 DC y aquí tiene 3 contactos, no es el común, son para controlar 3 cargas diferentes. Y bueno, vemos que es de 10 amperes a 250 voltios corriente alterna. La ondita senoidal que está al costado de voltio es la corriente alterna. Bueno, con eso vamos a hacer la prueba. En la bobina siempre, vamos a empezar con 5 voltios DC. Siempre en la bobina te va a marcar una pequeña resistencia o como una resistencia. Voy a ver ahí. Aquí en este circuito, el relé muy básico tiene 5 pines, como le he dicho. Y aquí tengo su esquema, ¿no? Como es en estos 3 pines que ven juntos, aquí vemos 3 juntos, 1, 2, 3. Ahí se aprecia 1, 2, 3. Ahí tenemos la bobina, ¿no? Entre los extremos, que es A1 y A2. En este caso voy a juntar estos dos. Ahí tengo la bobina y me marca 69 ohmios. Estos dos son la bobina. El del medio es el común. El común siempre sin carga o sin accionamiento a la bobina está con NC, que me va a marcar continuidad en ese estado. Voy a cambiar a continuidad y el NC con el de acá. Vemos que está conduciendo, hay continuidad, y acá es el normalmente abierto. Cuando le hemos dicho, ¿no? Cuando le llega a la bobina el voltaje deseado de este relé, este va a cambiar aquí, ¿no? Al normalmente abierto, y este se va a abrir. Bueno, es muy fácil entender este tema, es muy fácil su funcionamiento, y bueno, vamos a ver que en estas pruebas que hemos hecho sabemos que el relé se encuentra bien, tiene un contacto normalmente cerrado y un contacto normalmente abierto y una bobina, ¿no? Igualmente, este hemos visto de 5 voltios, ahí se le va a apreciar, que hemos visto que su resistencia
es de 69 ohmios. En este caso este es de 12 voltios. Ahí se le apreciar 12 VDC, ¿no? Acá arriba 12 VDC. Este caso cuando el mayor, o sea el mayor voltaje en bobina para accionar, será mayor su resistencia, ¿no? Ahí vemos que es de 300. A ver, no se logra muy bien ver. Ahí, ¿no? 389 tiene en la bobina su resistencia. Y aquí en este relé de 24 VDC vamos a medir la bobina. Ahí. Y tenemos uno de 570 ohmios. Y bueno, así se prueba la bobina, ¿no? Marcándote como una resistencia, ya que es un bobinado, ¿no? Internamente, como lo vemos. Aquí yo tengo ya lo he desmontado. Esta es la parte interna de este relé. Bueno, aquí vemos que, como he dicho, aquí están las bobinas. Vemos que aquí está conectado. Ahí si logran ver, está conectado una patilla a la primera, a la bobina, y acá también tenemos, ¿no? Estos dos son las bobinas. Este es el punto común, ¿no? Este es el punto común que ahorita vemos que está, ahí no se logra ver. A ver, ahí. Arriba, ¿no? El contacto, ¿no? Cuando sucede que este crea un campo magnético cuando recibe el voltaje, se crea un campo magnético y atrae al electroimán y hace que este baje y conduzca, sus contactos cambien, ¿no? Por eso es así. Ahí vemos, ¿no? Que está moviéndose. No se logra ver. Ahí, ¿no? Ahí se logra ver. Sí. Ahí, ¿no? Ahí vemos que está, que cuando recibe el voltaje, este crea un campo magnético en su bobinado y atrae al electroimán, ¿no? Ahí está. Muy fácil el funcionamiento. Vamos a hacer un circuito. Aquí ya lo tengo para ver el funcionamiento, ¿no? Aquí tengo de este relé de 24 voltios. Vamos a conectarlo. Este es ahí. Voy a conectarlo y voy a armar, ¿no? El circuito que vamos a probar para encender un foco, ¿no? Para ver el funcionamiento de este relé. Aquí ya tengo el foco. El común de la alterna va a ir, o una de las líneas de la corriente alterna va a ir al común. El otro va a ir directamente al foco. Y del foco va a salir al normalmente abierto, ¿no? Aquí vemos. De la alterna, aquí tengo. Y este al normalmente abierto, ¿eh? Ahí vamos a poner. Ahí. En este relé voy a ver que aquí en su bobina te especifica que el 13 es positivo y el 14 negativo. Este sí trae, ¿no?, la condición. Ahí también podemos poner para entre positivo y negativo, o entre la bobina poner un diodo, ¿no?, para que lo proteja. En este caso yo no tengo 24 voltios. Mi fuente de alimentación me bota un máximo solo para que lo puedan observar, de 15.5 voltios. Ahí vemos 15.47, bueno, 15.5 voltios. Pero igualmente para la prueba es lo que voy a hacer para este relé de 24 voltios. Sí me va a permitir, ¿no? Vamos a ver que si enciende, si conmuta. Bueno, voy a encender la alimentación y vamos a ver, ¿no? Ahí cuando no recibe nada en la bobina, está apagado, ¿no? Porque está conduciendo del común al normalmente cerrado. Ahora cuando yo acerque, haya una alimentación, un voltaje en la bobina, conmuta y se convierte el normalmente abierto en normalmente cerrado. Y intercambian, ¿no?, las puntas. Dejo y vuelvo a su estado normal. Bueno,
Esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Hemos hablado sobre el funcionamiento del relé o relevador que se usa muy a menudo o muy continuo en la electrónica, ¿no? Ahora, hoy en día también están siendo reemplazados ya por los tiristores. Estos relés, por el uso o por el tiempo, sus contactos ya se dañan o ya no funcionan como antes. Por eso se están usando ahora muy comúnmente ahora con los tiristores como el SCR, el TRIAC, para hacer la función, ¿no?, de controlar corrientes alternas. También se usan los optocopladores, que lo veremos en unos próximos videos. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, conmigo será hasta otro próximo video.